es con el comando library y el nombre del... lo voy a llamar TV. Y se llama who.csv. ¿Ok? Y si yo le solicito que me dé el encabezado de la base de datos TV, ¿ok? Aquí está. Si ustedes no pueden hacer esto, quiere decir que el documento no está en el lugar correcto. Intenten hacer esto. Intenten leer la base de datos que les acabo de enviar, a ver qué les sale. Médico, ¿cómo quito las diapositivas anteriores de las clases anteriores? ¿Estas? ¿Las que aparecen aquí? No, las anteriores, las de la primera. Es que aún no me aparece. Por eso, pero te aparecen aquí en esta parte. Sí, y en la otra parte, en la izquierda, me aparece pues así como usted. El código este. Ajá. Ah, pues lo eliminas, lo cierras. Nico, a mí me sale error cuando puse eso que dijo. ¿Y qué te dice? Me dice que por RT algo así. Como por RT. Es que sería genial que nos compartieras todo lo que dice. Dice error en fila RT algo así. Ajá, en el file, ajá, en el archivo, Ajá. el file, ¿ok? Sí. Y te dice que tal vez el directorio no sea. Ajá. Ah, ok, entonces es porque tu archivo no lo tienes en la carpeta. Entonces, recuerden, voy a tratar de compartir mi pantalla, ¿ok? Vamos a hacer aquí, en vez de compartir esto, voy a compartir mi pantalla. Espero que no... Lo que pasa es que dejé de compartir eso de la pantalla porque aparecía parpadeando. Bueno, parece que ya funcionó, ¿ok? Entonces, ustedes tienen una carpeta, ¿ok? Tienen una carpeta como esta, ¿sale? Ustedes tienen una carpeta donde yo les envié la clase pasada, donde ustedes deben de tener sus PDFs. Médico, Mande. disculpe, es que yo cuando descargo este archivo me lo descarga como Adobe, como PDF. ¿Cuál? ¿El Who? Ajá, ese. Ah, pues aquí tienes que ponerle clic derecho y abrir con Excel. Oh, ok, a ver, lo voy a calar. Bueno, ¿alguno de ustedes no tiene Excel? ¿O Microsoft Office? ¿Alguno de ustedes pudiera ser que no tenga Word o que no tenga Excel, PowerPoint o el paquete ofimático que tienen en su computadora? Pero de todos modos no vamos a abrirlo aquí, ¿eh? Nada más, o sea, este sería el archivo, el documento en Excel, pero nosotros lo vamos a seleccionar, ¿ok? Abrir con y Excel. Si no está, elegir otra aplicación y te va a aparecer aquí Excel. Bueno, nuevamente, las personas que estén teniendo el problema es porque su documento, ¿verdad? Tal vez de manera, por default, cuando ustedes descargan un documento, se va a la carpeta de descargas, ¿ok? Si ustedes quieren trabajar desde descargas, cuando establezcan su directorio de trabajo, pues van a tener que establecer el directorio de trabajo, ¿ok? En la carpeta de descargas. Y así ya no deberían de tener ningún problema para cargar el archivo. Pero bueno, si no pueden abrir todas ustedes la presentación, recuerden que podemos trabajar sin la presentación. ¿Okay? Vamos a estar trabajando con los pasos que vamos a estar siguiendo. Pero lo que sí... No, bueno, perdón, disculpe. ¿No me lo podría mandar por correo? Mejor directo al archivo. Claro Porque que sí. por Classroom como que nomás me da la opción de descargarlo en PDF, pues, no en el archivo como original. Ok, yo te lo envío. Si desconozco por qué te lo ponga como PDF. Gracias.
Sí, y luego no me deja abrirlo con Excel, no me aparece. Y si lo busco como en mis programas, así tampoco. Y si lo tengo instalado, pues. ¿Ok? Eh, ok, A mí también, médico, por favor. muy bien. Entonces, trataré... Médico, entonces, ¿sí podemos estar sin la presentación? Sí, claro. Ah, ok. Bueno, a ver, pásenme sus correos, por favor. Aquí está uno. ¿Alguien más? Claudia Piña. Ay, son muchos. A ver. A ver, espérenme, porque esos son demasiados. ¿Por qué estarán batallando todos ustedes? Médico, son 38 diapositivas, ¿verdad? Sí, Ah, ok. espérenme poquito. Ay, Creo que le tienen que poner en abrir en otra pestaña y ya ahí les da la opción para descargarlo. Porque a mí tampoco me daba, pero ya le hice así y se me descargó normal. ¡Ey, sí es cierto! Gracias. Ya lo pude descargar, así como dijo la compañera. de todos modos se los voy a enviar. Bueno, voy a adjuntarlo. La base de datos y el de dplayer, ¿verdad? Esos dos archivos son los que tienen que abrir. Enviar. Listo. Ok, entonces, bueno, no sé por qué pudo haber estado pasando eso que no nos dejó abrir, lo desconozco. Pero, bueno, el día de hoy vamos a seguir trabajando con la limpieza de datos. Recuerden que la limpieza de datos es uno de los pasos, ¿verdad? Que nos va a ayudar a nosotros, ya sea que a limpiar una base de datos que previamente se haya realizado o tratar de calcular o mutar nuevas variables con las cuales nosotros podamos establecer algunos análisis estadísticos. ¿Sale? Entonces, primer pregunta, les envié hoy por la madrugada un documento en PDF. ¿Alguno de ustedes tuvo problemas para seguir las instrucciones o pudo hacer algo? Yo en algunas batallé un poquito o no supe bien qué hacer. Yo también médico inicié, pero no supe. Pero ¿qué hicieron? Yo llegué, a ver, ¿hasta qué parte? Yo sí lo empecé también, pero no lo terminé porque me atoré. Ok, bueno, es esto, ¿no? Lo que les envié. Entonces, pudieron instalar la librería, todo está perfecto. Entonces, Sí, Me quedé hasta donde crear las variables. ok, crear, a ver, hasta renombrar, si pudiste renombrar las variables. Ah, sí, Ok, sí las puedo renombrar. y hasta esta parte, crear las variables. Ajá, en esa. En esta parte tenían que crear dos variables, una variable que se llamara ganancia, ¿ok? Y otra variable que se llamara velocidad. En este caso, la ganancia es la ganancia de minutos, que se obtiene restando la variable o los datos de la variable arrival delay, ¿ok? Y menos departure delay. Acuérdense que son salidas y llegadas, ¿no? De los vuelos. Y la otra, va a ser un cálculo, ¿verdad? Que se obtendría, bueno, para obtener la velocidad, ocuparíamos utilizar la variable distancia dividida entre el tiempo de aire, el tiempo que dura el avión en el aire, y esto también a su vez dividido entre 60 minutos para obtener las horas.
bueno, para dividirlo entre las horas o los minutos que voló y de alguna manera obtener la velocidad de vuelo que fue cada avión, ¿ok? Sí es una base de datos un poco rara más porque nosotros no tenemos tanta familiaridad con este tipo de datos. Lo que yo quería es que trataran de jugar con los datos, ¿verdad? Que vieran cómo se filtran, cómo se mutan, cómo se seleccionan, cómo renombrar el nombre de las variables. Y bueno, yo creo que la parte esta de mutar nuevas variables, pues sí es un poquito más complicado. Pero si se fijan, de alguna manera ustedes ya estuvieron avanzando con unas pocas clases que hemos tenido con esta parte de R, pues ya tienen algo de capacidad pues para tratar de establecer una base de datos. Yo creo que si más adelante que utilicemos una base de datos que sea relacionada con el área de veterinaria, pues va a ser más fácil porque pues la familiaridad que vamos a tener con los datos pues va a ser mayor, por lo tanto pues, nosotros podemos establecer nuevos criterios. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con una base de datos de los indicadores productivos en una granja o en un establo, pues podríamos obtener, o sea, ¿qué es lo que se obtiene de los lechones nacidos totales? Bueno, sí, de los lechones nacidos totales menos los lechones nacidos vivos. Pues los lechones nacidos muertos y dentro de los muertos también las momias. Entonces tratar de calcular los lechones, la diferencia, ¿verdad?, entre lechones nacidos vivos y lechones nacidos totales. Yo creo que no tendrían ustedes ningún problema el tratar de hacerlo aquí en R. Y bueno, de alguna manera el hacerlo con Excel sería muy similar, ¿verdad? Entonces yo creo que hemos avanzado mucho, ¿okay? Aunque todavía no hemos utilizado Excel, yo creo que ustedes cuando lo utilicen se les va a hacer muy fácil, ¿sale? Entonces, para aquellas personas que tienen las 38 diapositivas, qué bueno, y los que no, pues vamos a trabajar con el archivo, ¿verdad?, que sale aquí, ¿ok? Y con esa pues vamos a tratar de seguir las instrucciones o las indicaciones. El único detalle es que van a estar trabajando con dos pestañas al mismo tiempo. Esto para que yo les recomiendo para que se vayan quedando con el script, ¿no? Con las indicaciones, ¿ok? Bueno, la parte esta de los vuelos, al final podemos aclarar algunas dudas, pero les va a servir para las próximas actividades que vayamos a hacer. Y bueno, esto, la idea es que ustedes vayan creando, ¿verdad?, un pensamiento lógico de cómo yo puedo obtener una variable nueva a partir de otras variables. Entonces yo creo que lo estamos logrando, aunque no lo crean, ¿eh? Mucha gente a veces se subestima de las cosas que puede hacer y resulta que cuando lo pones a prueba son muy buenos. Entonces, a las personas que ya les llegó, que les envié el documento por su correo, espero que ya les haya llegado y bueno, poder trabajar ya de esa manera, ¿sale? Entonces, esta vendría siendo una parte, de alguna manera, tratar de continuar con las clases pasadas sobre la introducción al domamiento, ¿verdad?, de los datos, ¿ok? Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a tratar de aprender? Básicamente, de aquí vamos a ver esta parte. Aquí yo estoy creando, ¿ok? Estoy estableciendo un nuevo data frame. Aquí lo estamos estableciendo, que tenga la estructura de un data frame, o sea, una base de datos, y que tenga 3 variables. En este caso, una variable llamada especie, y dentro de la variable especie, algunas observaciones, vamos a encontrar 4 especies diferentes. Y otra variable llamada A, que va a ser la concatenación o la concatenación de estos datos. Y otra variable llamada B, ¿ok?, con estos datos. Si nosotros lo creamos, aquí nos aparece, ¿verdad?, rápidamente. Y si nosotros pidiéramos el encabezado o que nos mostrara la base de datos que acabamos de crear, ¿ok?, nos va a dar lo siguiente, ¿ok? Nos va a dar una primera variable llamada especie con sus respectivas observaciones y posterior una variable llamada A y una variable llamada B con sus respectivas observaciones, ¿ok? Entonces, si nosotros, aquí está la parte de visualizarla
Y si nosotros hacemos un gather, ahora este es un comando nuevo, que ahorita lo vamos a tratar de explicar, y bueno, me gustaría que ustedes se dieran cuenta qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos lo siguiente, ¿ok? Se fijan que al utilizar nosotros gather, ¿ok? Fíjense lo que pasa. ¿Alguien sabe qué es lo que sucedió? ¿Ya los ordena como por bloques o algo así? Bueno, por ejemplo, los sitios. Los sitios. Ajá, los sitios, aquí nosotros utilizamos, fíjate, está muy bien. Sitio, ¿ok? Ahora va a ser una variable, ¿ok? Y peso va a ser otra variable. Y los datos de sitio, aquí están. O sea, A va a ser las observaciones para sitio. Y B son las observaciones para peso. Pero si se fijan, ahora en vez de que la variable A y la variable B estuvieran acá, anteriormente era una base, esto es una base que no está bien hecha, no está bien ordenada, ¿ok? Y esta es la base, sería la base correcta, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos la especie 1 que se encontró en el sitio A, que tenía un peso de 77 kilogramos, vamos a llamarle así. La especie 2, que también se encontró en el sitio A y tenía un peso de 80 kilogramos. La especie 3 del sitio A, 84 kilogramos. Y la especie 4 en el sitio A con 90 kilogramos. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tratamos de aquí de alguna manera explicar es que en los dos sitios, tenemos un sitio llamado A y un sitio llamado B, donde encontramos 4 especies, bueno, las mismas 4 especies, tanto en el sitio 1, en el sitio A y en el sitio B, y tenemos sus respectivos pesos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, de ser una base de datos corta y ancha, ¿verdad? La hacemos una base de datos larga. ¿Ok? Esto sucedería también cuando nosotros tuviéramos, por ejemplo, en esta parte donde dice especie fuera una identificación de una cerda o de una vaca, ¿ok? Y vamos a ponerlo con cerdos. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los cerdos. Entonces, que fuera la identificación de la cerda 1, ¿ok? Que en su primer parto, el total de la camada o el peso total de la camada de sus lechones al nacimiento fueron de 77 kilogramos, ¿ok? Ahora, acá vuelve a repetir, quiere decir que en la misma cerda, o sea, sería la misma cerda, pero ahora en su parto 2, ¿ok? ¿Sí? En su camada pesó 56 kilogramos. Entonces, si una cerda tuviera 5 partos, quiere decir que va a tener 5 observaciones. O sea, esta cerda va a aparecer 5 veces. Una vez aquí, otra vez acá, otra vez acá, otra vez acá. Pero lo que va a cambiar es que aquí va a ser, en este caso sería el número de partos, y va a ser parto 1, el peso que tuvo en el parto 1. Parto 2, la misma cerda, el peso que tuvo en el parto 2. Parto 3, el peso que tuvo en el parto 3. Y así hasta las veces que sean, las veces que la cerda aparezca. Y así para cada una de las cerdas. Entonces, de ser una base de datos ancha, ¿ok? Va a terminar siendo una base de datos larga, porque un individuo va a aparecer en diferentes ocasiones, por lo tanto lo tenemos que estar volviendo a poner, pero ahora con diferentes variables, ¿verdad? Con diferentes observaciones en sus variables. ¿De alguna manera lo entendieron? Y si no, de aquí va a quedar un poquito más claro. Recuerden que ustedes tienen los chuletillas o estos acordeones, y aquí vemos para remodelar datos, ¿ok? Vamos a cambiar el esquema de los datos y el primerito que aparece es gather, ¿ok? Si se fijan, en una base de datos que era originalmente ancha y corta, o sea, tiene 4 variables, ¿verdad? Y menos observaciones, aplicamos un gather, ¿ok? Y lo que va a ocurrir es que las columnas, ¿sí?, las va a transformar a filas, ¿ok? O a observaciones, como lo es en este caso, ¿sale? Entonces, de tener una base de datos ancha, vamos a tener ahora una base de datos larga, que es justo
lo que pasó aquí. ¿Sí me entendieron? Sí. Ok. Entonces, si nosotros hacemos esta parte, yo creo que ya con esto deberían de solucionar aquellas personas que llegaron hasta la parte de mutar datos. Ok, ya con esto deberían de hacerlo. Ok, vamos no sé por qué me sale hasta abajo. Aquí lo ponemos esto. Y aquí lo ponemos esto. Si se fijan, aquí lo que estamos haciendo es que de la base de datos estamos haciendo el gather, ¿verdad? De sitio, peso, A y B, que sería exactamente lo mismo, pero también estamos agrupando por una variable, en este caso la variable sitio, ¿ok? Entonces quiere decir que me va a agrupar los sitios, por sitio, los datos, ¿ok? Y dentro de esto vamos a estar calculando con Summarize nuevas variables, nuevos estadísticos. En este caso vamos a calcular el promedio, ¿verdad? Va a ser una variable llamada promedio, la cual es la media, ¿ok? Así es como se obtiene el promedio, ¿ok? De peso, ¿verdad? Que es una variable que corresponde a la base de datos, en este caso. Que si lo utilizamos, pues nos va a aparecer, ¿ok? Un nuevo data frame o bueno, ahora nos aparece un table, que es otro tipo de estructuras, ¿verdad? Donde nos aparece la variable sitio, ¿ok? Que tenemos dos sitios, sitio A y el sitio B, y tenemos el promedio del peso, ¿verdad? Tenemos el promedio que en el sitio A, el peso promedio fue de 82.8 kilogramos, y en el sitio B, perdón, el peso promedio fue 49.5 gramos, ¿ok? Entonces, si a nosotros pudiéramos ahora hacer un gráfico, ¿verdad? De cajas y bigotes, un gráfico box plot, ¿ok? Obtendríamos lo siguiente. Aquí va a estar nuestro gráfico, lo hacemos más grande, y fíjense qué bonito gráfico que nos queda, donde tenemos en el eje de las X, tenemos los dos sitios, tanto el sitio A como el sitio B, y en el eje de las Y tenemos el peso. ¿Okay? Recuerden cómo ver o cómo interpretar estas gráficas box plot. Aquí estamos rellenando, ¿verdad? Por color, por variable. ¿Okay? La variable, o sea, cada variable o cada sitio en este caso va a ser un color diferente. Y vemos la distribución de la caja, ¿verdad? Tenemos el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, el dato menor, el dato mayor y pues lógicamente el rango intercuartílico de cada caja. ¿Okay? Y bueno, lo que nos dice este tipo de gráfico pues es que en el sitio A, ¿verdad? El peso promedio pues es mayor que el del sitio B. O también que las observaciones o los individuos en el sitio A pues son más pesados, ¿verdad? No desconocemos cuáles son los animales, pero pues es un gráfico con muy poquitos datos y de alguna manera trataríamos de establecerlo por medio de una representación gráfica. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta clase vamos a tratar de utilizar una base, tratando de utilizar un ejemplo lo más real posible dentro de las bases de datos que se encuentran en los repositorios del CRAN, ¿verdad? En este caso es una base de datos de los reportes de tuberculosis de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en la cual aquí está la liga para descargarla, pero yo ya se las envié, ¿ok? Esto no le hagan caso porque ya no está ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta ocasión yo le puse, para facilitar un poco más las cosas, yo descargué la base de datos, la transformé a CSV y la llamé who, ¿verdad? .csv. Entonces, para cargar el archivo es necesario utilizar la función read.csv. ¿Cómo lo usarías? Y bueno, todos ustedes ya deberían de haberla cargado. Aquí está. ¿Ok? ¿Cómo lo utilizaríamos? Aquí está. Pero no la vamos a llamar tb, la vamos a llamar who. ¿Ok? Porque si no, no va a funcionar todo lo que vaya hacia adelante. ¿Ok? Entonces vamos a llamar la base de datos who. Y bueno, para
avanzar, solicitamos un encabezado de la base de datos llamada Who. Entonces aquí vamos a cargar la base. ¿Ok? Y automáticamente nos va a dar los datos o las observaciones de las primeras 6, al menos aquí aparecen las primeras 6 observaciones. Y bueno, los invito a que calculen, bueno, a que me digan cuál es la dimensión de los datos, que ustedes ya saben cómo calcularlo, y cuál es la estructura de los datos de esta base. Entonces ustedes ya saben cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces la dimensión, ¿cómo se calcula? Son con dim, ¿Ok? entre paréntesis who, que es la base de datos. Ok. Ok, entonces nos dice que son 7.240 observaciones y tiene 62 variables. Tiene muchas variables, ¿no? Entonces, y la estructura de los datos, STR o Structure de Who, ¿verdad? Ok, entonces nos va a salir pues un montón de variables porque son están como variables. Entonces si se fijan que aquí aparecen un montón de NAs que aquí dice new, EP, un código, y todas estas son números que R los detecta como int, que son números enteros, ¿ok? Pero bueno, aquí nos dice que es un data frame que tiene las 7.240 observaciones y 62 variables. Aquí aparecen estas variables y estas van a aparecer porque al momento de pasar la Excel se agrega el número, ¿verdad? de observación. Entonces estas no nos van a servir. La primera variable real es country, ¿ok? Y este es un factor, o sea, son nombres, ¿verdad? Y tenemos diferentes nombres. Después tenemos una llamada ISO 2 y otra llamada ISO 3, que también son factores o LED o nombres. Después tenemos la variable llamada year o año, ¿ok? Que es una numérica. Y después un montón de variables que hasta ahorita no tienen sentido. Y vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, si se están fijando, tienen un montón de NAs. Y ahora los invito a visualizarlos como si fuera en Excel para que se den cuenta de todas las observaciones o cómo está estructurada la base de datos. Entonces, para visualizarla como en una hoja de cálculo, pues vamos a utilizar el comando view, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí nos va a aparecer, ¿verdad? Y si se fijan, aquí sería x1 y x, que estas son variables, porque al pasarlas yo en R a Excel, pues Excel toma esta como una fila, ¿ok? Entonces, pero la primera variable es country, ISO 2, ISO 3, year, y luego un montón de información, ¿verdad? Que no tiene sentido, y un montón de NAs, que quiere decir que no hay una observación, o valores ausentes, o valores faltantes. Entonces, esta base de datos es un pequeño dolor de cabeza, porque pues no tiene observaciones. Si se fijan aquí, sí hay observaciones, pero pues no en todas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de limpiar esta base pues, para poder ordenarla. ¿Okay? Pero antes, pues tenemos que conocer qué quieren decir estas bases de datos. ¿Ok? Entonces, me voy hacia atrás, aquí. Entonces, existen unas columnas que en el título tienen información la cual podría estar acomodada de manera diferente, que es precisamente estas variables, ¿verdad? O estas columnas. ¿Ok? Las columnas ISO 2 e ISO 3 se refieren a las claves de los países de donde provienen los reportes. ¿Ok? Los nombres de las columnas 6 a la 61 contienen información codificada. Y bueno, en este caso ya cambian, ya no es la columna 6. Aquí vamos, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería de la columna 7. Pero ahorita podemos eliminar estas dos variables para poder trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, tienen un código
que este código quiere decir que las primeras tres letras de las columnas, ¿ok? Denotan si son casos nuevos o viejos. Pero bueno, en este caso, esta base en particular, todos los casos son nuevos, o sea, todas las observaciones son nuevas, no hay casos viejos o recurrentes. Entonces, todas son nuevas. Por lo tanto, tal vez el nombre de new pues no nos diga nada porque todas las observaciones son iguales. ¿Okay? Las tres letras siguientes, después de new, que están separadas por un guión bajo, estas sí tienen diferentes códigos. Rel cuando es igual, o sea, cuando quiere decir que rel es una recaída. EP es cuando son casos de tuberculosis extrapulmonar. SN son casos de tuberculosis pulmonar que no pudieron ser diagnosticados por frotis o tienen un resultado del frotis negativo. ¿Okay? Y SP son los casos de tuberculosis pulmonar que pudieron ser diagnosticados por frotis, o sea, los que tienen un frotis positivo. ¿Ok? Y bueno, la sexta letra describe el género del paciente, o sea, si M cuando el paciente fue hombre y F cuando fue mujer. Y los números restantes van a describir el grupo de edad al que pertenecen las observaciones, en este caso los pacientes, de 0 a 14, los pacientes que cumplen el rango de 0 a 14 años, de 15 a 25, de 15 a 25 años, y así sucesivamente hasta 65 años, hasta 65, perdón, que son pacientes de 65 años o más. ¿Ok? Y los datos están organizados o desorganizados de un montón de formas. Entonces hay que tratar de limpiarlos. Entonces ahora vamos a tratar de utilizar dos librerías para, con un solo comando, tratar de darle orden o sentido a esta cosa. Hasta aquí, ¿alguien sabe cómo lo vamos a hacer? ¿Nadie? ¿Cómo? Perdón, es que tenía problemas con él. A ver. Recuerden que es una base de datos. Aquí tenemos que tratar de obtener la información, o sea, la estructura de los datos. ¿Sí? Entonces, ok, es cuando se quita para desactivar los NA. ¿Para qué, perdón? Bueno, se tienen que desactivar los que están con NA. No te escucho, no te entiendo. ¿Ya me escuchan? Sí, pero no te entiendo. Ok. Pues, o sea, no vamos a tener resultados porque muchos de esos, o sea, los resultados de las filas, las observaciones, pues no tienen datos. Ajá. O sea, están en NA y se tienen que desactivar esos, o sea, que el programa los ignore, pues. Bueno, sí, claro, para calcular algunas variables tenemos que pedirle, bueno, hay dos opciones. Perdón, una es eliminar las observaciones, pero pues estaríamos eliminando datos, ¿verdad? Y la otra sería pedirle al programa que no las tome en cuenta para calcular, por ejemplo, los promedios y todas estas cosas, todos los estadísticos descriptivos y de dispersión. Pero hay algo más importante, ¿ok? En la estructura de las bases de datos. Recuerden cómo debe de ser una base de datos, ¿ok? Recuerden que las bases de datos, o sea, en cada columna debe estar una nueva variable o una variable y en cada observación debe corresponder a una observación, a un individuo, a un animal o algo que se esté midiendo. Cada fila o cada celda debe de tener una observación. Entonces, siguiendo ese mismo principio de cómo es una estructura de una base de datos, ¿qué es lo que ven aquí? Las edades que vienen en diferentes columnas. ¿Esto? Uh-huh. Ajá, o sea, esto realmente que están como si fueran columnas, realmente son observaciones y variables, ¿ok? O sea, realmente
new es un tipo de caso, ¿verdad? En este caso, si era nuevo o si era viejo, pero todos son nuevos, ¿verdad? Pero hay otra variable que es el código, ¿verdad? Del tipo de tuberculosis, que en este caso son SP, si fuera pulmonar, extrapulmonar, etc. La otra letra que es el sexo, ¿verdad? En este caso son M cuando es macho y F cuando es hembra o mujer, ¿no? Y luego el código de números son las observaciones, perdón, los rangos de edad. Por lo tanto, tenemos una variable llamada tipo de caso, por decirlo así, otra tipo de caso, otra tipo de enfermedad o presentación de la enfermedad, otra llamada sexo y otra llamada edad o rango de edad. ¿Ok? Y esto está a manera de columnas. ¿Ok? Entonces, son un montón de variables. Y bueno, lógicamente que cada una, acá cuando comienzan a aparecer estos datos o estas observaciones corresponden a otra variable llamada conteo, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, no sé si se están dando cuenta que sería exactamente lo que pasó o lo que sucede con el ejemplo con el que comenzamos, ¿verdad? Que originalmente tenemos las especies, ¿verdad? Tenemos 4 diferentes especies y que tenemos la misma especie en un lugar llamado A y la misma especie en un lugar llamado B, ¿ok? Entonces, si yo les dijera que estos datos corresponden al peso, entonces quiere decir que el peso de las especies del sitio A son de 77 y el peso del sitio B de la especie 1 es de 56. Entonces es una base de datos que está mal hecha. Entonces el tratar de utilizar gather nos va a hacer que tomemos nosotros las variables, ¿verdad? Darle el nombre a las variables y que tome las observaciones, ¿verdad? A partir de las variables que anterior estaban. O sea, indicarles que la que aparece como variable realmente es una observación. ¿Ok? Entonces, ¿alguien ya sabe cómo hacerle? Recuerden nuevamente gather. Nosotros tenemos una base de datos muy ancha. ¿Por qué es muy ancha? Porque tiene 61 variables. ¿Sí? Está muy, muy, muy ancha. ¿Ok? Entonces, pero las variables que están haciendo precisamente ancha la base de datos realmente son observaciones y también de ahí vamos a sacar nuevas variables. ¿Okay? Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es de una base de datos ancha, tenemos que hacer una base de datos angosta pero larga. ¿Okay? Y eso lo vamos a utilizar con gather. ¿Okay? Bueno, hay otra librería también que se llama Reshape 2, que también nos hace, pero tiene algunas particularidades. ¿Okay? Yo la pongo aquí nada más para que ustedes puedan utilizar cualquiera de las dos. Yo prefiero utilizar gather y en esta ocasión, para no complicarnos, pues vamos a ocupar la librería de dplayer. ¿Ok? Entonces, fíjense, los datos contienen valor dentro de los nombres o las columnas, pero nosotros necesitamos mover estos valores a una sola columna y después separarlos, ¿verdad? Porque cada columna que va a ser nueva, pues va a tener el código, ¿verdad? De estas observaciones. Entonces nosotros vamos a utilizar el comando de gather, ¿ok? Entonces aquí nada más selecciono que recuerden que tenemos que conservar las primeras 5 columnas. En este caso no son las primeras 5 columnas. Sería la columna 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es esto. Nos vamos hasta esta parte donde dice gather. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a llamar una nueva base de datos llamada tv2, la cual vamos a hacer un gather, ¿ok? De la base de datos llamada tv, no who, ¿verdad? Bueno,
Bueno, lo que podemos hacer también es seleccionarla. Aquí estamos seleccionando que una base de datos llamada tb2 va a ser igual a who, que va de la 2 a la 61. Nada más quiero ver aquí si es a las 62, a ver si sale. Vamos a ver si es a las 63. Ok, ya quiere decir que tiene 62. Y vamos a utilizar a la 3, ¿verdad? De la 3 a la 62, porque yo estaría quitando estas dos variables, x1 y x, las cuales nos dan un total de las 62 columnas. ¿Sí? ¿Sí entendieron lo que estamos haciendo aquí? Aquí vamos a poner tb2. Médico, disculpe, ¿cómo ponen los corchetes de esos cuadraditos? Con el flecha arriba y el 2. Son las comillas que... ¿Eh? Con ese me ponen las comillas. Los corchetes estos. De ahí de la Tienes que darle a la flecha igual hacia arriba y a la que está en un lado de la ñ. Bueno, tiene que ver también la distribución de teclado que tengan, ¿ok? De hecho, una vez estuve batallando con un compañero de ustedes que tiene una computadora que la importó de Estados Unidos, la cual estaba en inglés. Bueno, tiene un teclado en inglés, pero él tiene la distribución en español y era un desastre porque donde estaba un símbolo, ahí era la ñ, donde estaba el más, no era el más y no era el menos, entonces era un desastre. ¿Ok? Sí, ya pude, gracias. Ok, entonces va a depender de la distribución de sus teclados. ¿Ok? Bueno, y aquí lo que estamos haciendo, ¿ok? Vamos a pedirle un NA y no decimos nada más que solo quitar las primeras dos variables, ¿verdad? Las primeras dos variables, y después pues vamos a hacer un gather, ¿ok? Un gather, ahora voy a pedir la dimensión, ¿verdad? Porque no recuerdo, de tb2. Ups. Tiene 60, ¿ok? Entonces, la dimensión de tb2, por lo tanto, puede hacer un gather, ¿ok? De la misma base de datos, que son tb2, ¿ok? Y quiero una variable nueva que se llame code, de código, y otra llamada value, ¿ok? O valor, las cuales van a tomar los datos de la 5 a la 60. ¿Ok? Ahora, nada más rápidamente pido la dimensión de la base de datos. Y fíjense que ahora tengo un montón de observaciones, ¿verdad? Tengo muchísimas observaciones. Entonces, de ser una base de datos ancha, ahora es una base de datos corta y muy larga, muy larga. Solo tenemos 6 variables, ¿ok? Ahora los invito a que utilicen View, ¿verdad? Para que visualicen la base de datos. tb2, ¿ok? Aquí es así. No. Así. ¿Vale? Entonces, fíjense que ahora tenemos una base de datos pequeña, bueno, muy angosta, pero muy larga, ¿ok? Tenemos un montón de datos, ¿vale? Entonces, ya ahora sí, ya tenemos una base de datos más estructurada porque tenemos todas las variables, solo que aquí hay mucha información todavía que tenemos que limpiar, ¿sale? ¿Todos ya tienen esto? No, a mí me salió error. Ok, ¿qué error te sale? En el de gather. ¿A qué te dice? Que no sé si escribí algo mal. ¿Mande? Es que, ok, dice que no encuentra la función. Muy importante. Recuerden que tienen que activar la librería de dplayer. Ok, la librería de dplayer de tidyverse. Bueno, si activan la de tidyverse, realmente te debe de activar la de tdir, ok, tidyr.
pero si no, activa la de tidyr y ya puedes obtener las funciones de esa librería, que gather pertenece a esa librería. ¿Ok? Entonces, no sé si se están fijando que R te está diciendo por dónde está tu error. ¿Ok? Entonces te dice, oye, es que yo no encuentro la función que ocupas. Entonces, quiere decir que pues no puede utilizar la función porque la librería no está activada. O cuando no pueden abrir el documento, que es porque te dice, no encuentro el archivo, dice, tal vez tendrías que seleccionar el directorio de trabajo. ¿Ok? Entonces, son muy amigables ya que nos dicen los errores. ¿Sale? Entonces, ahora a ver. Sí, aquí tenemos las 6 columnas y ahora tenemos que utilizar separate. ¿Okay? Este tampoco lo hemos utilizado. Separate, vamos a ver si aquí está. Aquí está. ¿Ok? Separate también nos sirve para separar columnas, ¿ok? En varias o en otras más. Y aquí nos explica, ¿ok? Por ejemplo, hay una variable llamada date, en este caso fecha, ¿ok? La cual era una variable y con separate lo que hace es que va a transformar nuevas variables. Una para año, otra para mes y otra para día, como lo explica en este esquema. Entonces, si nosotros quisiéramos también pedir ayuda, pues utilizamos help y ponemos separate. ¿Ok? Y esto aquí nos va a dar la documentación o la información para separar caracteres de columnas en múltiples columnas. ¿Ok? Entonces aquí nos dicen los argumentos que debemos de seguir. ¿Ok? Y algunos ejemplos. Entonces recuerden que siempre va en la nueva base de datos y después el argumento de dónde va a tomar los datos y qué es lo que vamos a separar. ¿Ok? En este caso vamos aquí está. No. Es que me regresé mucho. Aquí está. Fíjense, hay que especificarle en el caso de separate, y me parece que aquí viene abajo, ¿ok? ¿Dónde lo tienes que separar? ¿Ok? Porque afortunadamente nosotros tenemos en nuestra base de datos DB2 las primeras dos variables, ¿verdad? Las tenemos separadas por un guión bajo. Si no estuvieran por un guión bajo, siempre y cuando nosotros supiéramos que las primeras 3 letras corresponden a una variable y las siguientes 2 letras corresponden a otra variable, pues podríamos separarlos por el número de espacios, ¿ok? Poniendo el 5 cuando el programa va a tomar como punto 5 caracteres o 5 espacios para separar las observaciones. ¿Sale? Entonces, para hacer la separación, ¿ok? Separate. Vamos a sobreescribir nuestra base de datos, nuestra DB2. ¿Ok? Vamos a utilizar el comando separate. ¿Y de dónde lo vamos a tomar? Pues de la base de datos DB2. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos de dónde lo vamos a tomar o de dónde va a tomar los datos para separarlo? Pues de la variable llamada code. ¿Ok? Hay una variable llamada code, la cual vamos a transformarla en la concatenación de las nuevas variables, una llamada caso, otra llamada tipo y otra llamada sexo, edad. Todas entre comillas. Recuerden, pasando. Es que aquí no hay comillas, ni aquí no las estaba cerrando. Tipo,
sexo, edad. Y luego tenemos que especificarle que tenemos que separarlas. Sep nos dice separar igual a, entre comillas, un guión bajo. ¿Ok? Porque el programa va a tomar el guión bajo para separarlos. Entonces, nuevamente, vamos a utilizar separate, que lo que va a hacer es que nos va a separar las observaciones de unas columnas. ¿Ok? ¿De dónde los va a tomar? Del data frame llamado tv2. ¿Ok? Va a tomar los datos de la variable code y los va a transformar en tres variables diferentes, una llamada caso, otra llamada tipo y otra llamada sexo, edad, y los va a separar por un guión bajo. ¿Ok? Va a tomar el guión bajo de donde esté y los va a separar. ¿Ok? Entonces ahora nosotros pedimos el encabezado de tv2 y fíjense, bueno, vamos, en vez de pedir el encabezado, voy a poner el view. ¿Ok? Va a ser más fácil. Entonces, si se fijan, ya tenemos diferentes variables, ya tenemos las nuevas variables. Una llamado caso, que corresponde a new, que para esta base de datos todos los casos son nuevos. ¿Ok? Otra llamada sexo, edad y otra llamada value, ¿verdad? O valor. ¿Ok? Pero todavía tenemos en esta llamada sexo, edad dos observaciones, por eso las nombramos sexo y edad. Y no la pudimos separar porque para nuestra mala suerte la variable sexo, edad no está separada con un guión bajo. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que separarla, la variable sexo, edad, pero por un espacio. ¿Ok? Aquí estamos utilizando exactamente lo mismo, ¿verdad? Separate de la base de datos tv2. Vamos a utilizar la variable sexo, edad y lo vamos a separar en una variable llamada sexo y en otra variable llamada edad. Y bueno, las vamos a separar con un espacio. ¿Ok? Entonces cabe mencionar que es que si las observaciones, ¿verdad?, tuvieran más caracteres y en este caso, como no tienen un punto, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos separar por puntos, me parece que comas no hay ningún dato que lo separen, ¿verdad? No tendría sentido el separar dos observaciones con una coma, pero los podemos separar por diagonales. Entonces, en vez de separarlos con guión bajo, pudiera ser que el código fueran 3 números o 3 dígitos y luego una diagonal, 3 dígitos, otra diagonal, 3 dígitos, otra diagonal. Que es como pasa en las fechas, ¿no? Cuando tenemos una fecha completa, con año, mes y día, o día, mes y año, pues podríamos utilizar este tipo de comandos como separate para tratar de separar la fecha completa en una variable llamada mes, bueno, una variable llamada año, una variable llamada mes y una variable llamada día, que era de una manera similar a la base de datos de los vuelos, ¿verdad? Que había diferentes variables, las cuales correspondían al año, al mes y al día. Entonces, aquí vamos a utilizar con separate y ahora, si se fijan, ya tenemos la base de datos limpia. ¿Ok? Con estos simples comandos, afortunadamente, la base de datos no estaba tan mal. ¿Ok? Aunque al principio parece que pudiera ser un desastre. ¿Ok? Tenemos la variable llamada country o año, lugar, ¿verdad? Ciudad. La variable llamada ISO2, ISO3, el año, el caso o el tipo de caso, el tipo de presentación de la enfermedad, el sexo de las personas o de los pacientes, la edad y uno llamado valor. Y bueno, aquí aparecen con muchos valores NA, pero por ejemplo, si pedimos visualizar, aquí ya lo tengo yo arriba, visualizar el valor, pues vemos que sí hay observaciones. ¿Ok? Sí hay muchos valores faltantes, ¿sale? Pero también hay observaciones. ¿Ok? Vemos aquí que hay un montón. Y bueno, aquí están un montón también de datos, ¿sale? Entonces, ¿sí entendieron qué es lo que hace separate y cómo se limpió la base de datos?
sí, yo sí. Sí. Ok, ahora vamos a pedir nuevamente la dimensión, ¿ok? De TV2, ¿ok? La dimensión, vemos que son un montón de variables, pero ya tenemos 9 variables, que hasta este momento serían todas nuestras variables, ¿verdad? Pedimos la estructura, ¿ok? Y vemos que hay todas estas variables, ¿verdad? Country, ISO3, año y otras. Entonces, aquí está. Entonces, a partir, fíjense, algo pasó, algo interesante, que a partir de la variable year hasta la variable date son vectores de carácter, pero cuando realmente dentro de la estructura de los datos son factores. Por lo tanto, debemos de transformar ahora los datos, ¿ok? Y bueno, existen dos caminos para transformar a factores las variables. Una es estar transformando cada variable por separado. Me parece que en el ejemplo de los vuelos, que es ¿verdad? Aquí, en la última, me parece, aquí está, en la observación que les había puesto de realizar un gráfico de puntos y líneas sobre el retraso, en este caso de la variable delay, por mes, y tendría que ser un subgráfico, ¿verdad? Un subplot con facets. Tendrían que, bueno, de estos diferentes aeropuertos, de estos diferentes carriers o empresas, ¿verdad? Y bueno, tendrían que, en el eje de las X, ¿verdad? Mapear los meses, en este caso son 12 meses. Entonces, si la escala no les aparece bien, se debe a que el R lo toma como una escala numérica, por ejemplo, por lo tanto no puede ser graficada, ¿ok? No, otra vez, esto en Excel no lo toma en cuenta. Entonces, si tú le pides un gráfico, siempre y cuando sean números, pues te lo va a graficar. Pero aquí en la estructura de los datos o la estructura de la variable es muy importante. Por lo tanto, si nos lo está tomando como caracteres, ¿verdad? ¿Ok? Me regreso acá abajo. Vamos a... ¿Ok? Si nos los está tomando como caracteres, o sea, como nombres, cuando realmente no son nombres, o sea, no es un nombre como tal, sino un factor, pues tendríamos que transformarlo a factor. ¿Cómo podríamos transformarlo a factor? Un camino sería de manera individual, o sea, cada variable estaríamos utilizando TB2, ¿ok? Que vamos a renombrarlo, ¿verdad? Vamos a transformarlo a factor, la variable. Entonces, utilizamos el símbolo de dólar. Recuerden que el símbolo de dólar era la asignación o la propiedad. O sea, de alguna manera se traduce como la propiedad. Entonces, es que de la base de datos TB2 tiene estas, bueno, le pertenecen estas variables, ¿ok? Y cuando la variable year, vemos año, ¿ok? La tenemos que transformar a factor. ¿Cómo la transformamos a factor? Sería igual a as.factor, ¿ok? As.factor, y nuevamente tenemos que solicitar tv2 y abrir otra vez esto y poner otra vez año, ¿ok? Esto sería transformar cada variable, pero tenemos que estar transformando todas las variables y bueno, pues sería hacerlo una por una y no tiene, bueno, no, lo que pues íbamos a hacer es que pues vamos a escribir mucho código y bueno, no es el chiste, ¿verdad? Entonces existe una librería llamada Pur, ¿ok? Entonces, esta librería llamada Pur, a ver, vamos a ver. Aquí está, este es el código, ¿verdad? Ok, entonces teníamos que utilizar para cada uno, pero entonces no lo vamos a hacer porque pues tendríamos que transformarlas todas, ok. Entonces esto, a menos que sea solo una variable la que tenemos que transformar, que muy comúnmente va a ser, y bueno, va a ser el ejemplo
de cuando ustedes creen la gráfica que les pido de los vuelos. Solo van a transformarlo a factor y así lo van a hacer, ¿ok? Porque solo es una variable la que van a transformar a factor, ¿ok? Pero nosotros que vamos a utilizar varios, existe una librería llamada PUR, ¿verdad? PU y 3 Rs, la cual nos tiene una opción llamada map_at. Si nosotros pedimos la información map_at, ok, aquí está, y nos va a dar la información. Y aquí dice para utilizar, para cambiar lo a factor, ok. Entonces, aquí están los argumentos y bueno, nos va a presentar algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, en nuestro caso, tenemos que instalar y activar la librería. Entonces, me parece que todos nosotros ya la deberíamos de tener activada. Aquí está. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Map_at de dónde a dónde va a tomar las variables, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo así. Sigue exactamente la misma estructura donde el primer argumento es la base de datos, el segundo argumento son las columnas que nosotros vamos a querer transformar, ¿verdad? En este caso es la concatenación de las variables o de las columnas 4 a la 8, y el tercer argumento a lo que queremos que se transforme, en este caso a factor, ¿ok? Vamos a hacerlo y ya ahora pedimos la estructura, ¿verdad? Nuevamente la estructura de TB2, ¿ok? Aquí está la estructura, ¿ok? Pero algo pasó. No sé, ¿alguien de ustedes puede decirme qué es lo que pasó ahora? Porque funcionó. Si se fijan, tenemos, ¿a dónde está año? Caso, tipo. Ya los tenemos todos. Acá está. Todas las variables ya están convertidas a factores. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucedió? Pues también cambió la de sexo y ese no sería un factor, ¿no? Sería... Sí, es un factor. Los niveles esos no estaban, ¿no? ¿O sí? Lo importante acá está, mira, que ahora no es un data frame. Recuerden que nosotros era un data frame y esta es una lista, ¿ok? Es una lista. Si nosotros pedimos la clase, ¿sí? Si nosotros pedimos la clase, ¿verdad? De TB2, nos dice que es una lista, cuando originalmente era un data frame. Entonces, pues ahora sí tendríamos que cambiarla a data frame. ¿Y cómo lo vamos a cambiar a data frame? Es de la misma manera como originalmente queríamos cambiarlo a factor, pero ahora vamos a utilizar toda la base de datos. Así pasa, resulta que si cambias una cosa, pues te transforma todos los datos, pero nosotros podemos decirle, oye, no, ya me los transformaste, pero regrésamelo al formato que yo quiero. En este caso, data frame, y ahora sí, yo pido la clase de TB2, ¿ok? Ahora sí ya me dice que es un data frame o una base de datos. Ok, ahora me voy a regresar otra vez a esto para que vean lo que pasa. Map_at, ok, cuando es una lista voy a poner view tb2. Fíjense cómo sale, ok, sale muy diferente, sale, aquí me dice, entonces yo aquí puedo seleccionarlos. Es otro tipo de estructura, ¿verdad? Entonces nosotros no nos funciona esta estructura. Por eso le decimos, ¿sabes qué? Regrésamelo a data frame. Y ahora sí yo puedo visualizarlo. Puedo pedirle un view de TB2. ¿Ok? Y ahora sí ya me da mi base de datos original. ¿Ok? Mi base de datos transformada. Y ya puedo yo tratar de utilizarla para hacer algunos análisis.
¿Qué más podríamos hacer? Pues mucho. Ya, ahora sí ya podemos realizar algunos gráficos, y yo los invito a que con los conocimientos que ya han generado, con los ejemplos que hemos estado viendo, pues que traten de jugar con esos datos, con una base de datos que ustedes ya limpiaron de alguna manera, y establecer algunos gráficos. ¿Cómo? Pues tratando de obtener, o sea, el número, o tratando de mutar, ¿verdad?, nuevas variables, en este caso los valores o los números por sexo, ¿verdad? O contando cuántos tipos, ¿verdad? O cuántos casos por tipo hubo, o agrupándolos por lugar, ¿verdad? Haciendo un group by por country, o haciendo un group by por año, ¿verdad? También podríamos obtener algunos estadísticos interesantes, ¿verdad? Sacar valores máximos, valores mínimos, tratar de establecer, bueno, desafortunadamente muchos de los datos son variables categóricas, por lo tanto no nos deja mucho que trabajar, pero sí tenemos una variable llamada value o valor o número de observaciones, con la cual en esta sí podríamos obtener algunos estadísticos agrupados por año, agrupados por country, agrupados por sexo, ¿verdad? O por rango de edad, y tratando de hacer algunos gráficos que nos ayuden a entender un poquito mejor los datos. ¿Okay? Entonces, también podríamos eliminar las columnas, en este caso ISO 2 e ISO 3, ¿verdad? Porque es una información repetida que, pues recuerden que era la clave, ¿verdad?, de los lugares de donde habían sido reportados, y en este caso, pues con country, pues es suficiente. Homogeneizar los nombres, por ejemplo, cambiarlos ya sea a español o a inglés, y utilizar rename, que ustedes ya lo saben usar, y pues tratar de eliminar los valores ausentes, que también con el ejemplo de los vuelos, también les deben de saber cómo utilizarlos. ¿Ok? Entonces, no sé si se están fijando que, pues que de alguna manera ya tienen un primer acercamiento a la limpieza de datos. ¿Ok? Nuevamente, lo ideal fuera que a nosotros nos llegara una base de datos completamente limpia, o que cuando nosotros hiciéramos, ¿verdad?, la elaboración de un proyecto, pues tratáramos de calcular o de capturar las observaciones de manera adecuada. Pero la limpieza de datos también sirve, pues, para tratar de crear nuevas variables a partir de unas variables que fueran capturadas, perdón, y bueno, o tratar de obtener una mayor información. Ahora, ¿por qué es la insistencia de hacer todo esto? Porque en realidad, cuando nosotros estamos trabajando, pues resulta que la persona que estaba capturando la base de datos de la producción, la base de datos de los indicadores productivos, o de los expedientes, ¿verdad?, o los números de casos, o los números de diagnóstico, o los resultados o reportes de un laboratorio, pues no tiene una capacitación adecuada en cómo hacer una base de datos. Por lo tanto, al tratar de analizarlo, pues no se puede hacer mucho, a menos de que utilicemos un programa como este. Ahora, en Excel, aquí está la base de datos original, ¿verdad? El tratar de limpiarlo hubiera sido imposible. O sea, no sé si se dieron cuenta de eso. Iba a ser muy, muy imposible. No pudiéramos acabarlo. Yo, sinceramente, no sabría cómo hacerlo. O sea, no sabría cómo tratar de copiar esto. Yo sé que si de alguna manera cuando seleccionas, ¿verdad?, copias, bueno, pongo aquí en otra parte, al momento de aquí, ya me los cambia. Pero fíjense cómo aparece. A mí ya me apareció aquí en esta parte, pero todo esto ya me lo modificó porque anteriormente estaban como observaciones y ahora me las pone como variables. Entonces, pues sigue siendo una bronca que Excel no me va a ayudar a tratar de limpiar este tipo de datos. ¿Ok? Entonces vean las bondades que tiene este programa, ¿verdad?, R, y el cual el aprenderlo pues es de gran ayuda. ¿Ok? Entonces los invito a que ustedes traten de averiguar de qué cosas pueden obtener. Los invito a que jueguen con los datos, a que hagan agrupaciones, a que eliminen variables, a que cambien el nombre,
a que hagan todas las cosas que ya saben hacer. ¿Por qué? Porque practicando es como pueden obtener las cosas. ¿Okay? Entonces, la clase de hoy ya termina. Y bueno, las personas que tengan interés o que se estén quedando retrasadas, bueno, no retrasadas, sino que estén quedando con algún rezago en el entendimiento de ese programa, habíamos quedado que el día de hoy nos íbamos a quedar un momento más. ¿Sale? Y bueno, el día de mañana vamos a